bienvenidos a todos, a todas, a esta sesión que forma parte de las sesiones que vamos promoviendo para compartir conocimiento de calidad de este que tenemos dentro de la red de WIT. Y la idea de esta sesión surgió en una conversación con Blanca Galletero, que va a hablar hoy con nosotras, hablando un poco de las prioridades que tenemos hoy en día, cómo se gobiernan las empresas de hoy. Bueno, Blanca lidera, ahora vamos a presentarte bien, Blanca, pero es la líder del grupo de Cyber Data and AI del Cluster WIT que lanzamos en 2021. Y claro, hablamos mucho de estos temas, ¿no? Y recientemente hablamos de los retos que hay desde la perspectiva de liderazgo en las empresas de hoy. Y uno de estos retos es cómo gobernar empresas que tienen estos retos de seguridad que estamos viendo en todos lados, que no es solamente responsabilidad del señor de ciberseguridad, ¿no? De la persona responsable de ciberseguridad, sino que es responsabilidad de gestión de toda la empresa y en particular, pues, CEOs y líderes de las empresas tenemos que tener en cuenta todos estos protocolos. Y ella dijo, Marisol, vamos a hacer una sesión de ciberseguridad para los boards de las empresas. Interesantísimo. Cuando se tiran guantes tan buenos como estos, hay que recogerlos, ¿no? Y entonces estamos muy felices de darte la bienvenida, querida Blanca Galletero. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias por estar con nosotras. Muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias, Marisol. Es un verdadero placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros y estar con todos aquellos que nos verán una vez que puedan visualizar la grabación. Es un privilegio ser parte de WIZ y aquí estamos, ¿no? Para aprender juntos y juntas. O sea que muchísimas gracias por esta oportunidad. Blanca, para los que no te conocen, porque nosotras te conocemos bien, pero para quienes no te conocen, cuéntanos un poco de ti y el contexto que hace que nos puedas estar hablando de este tema hoy. Perfecto, pues nada, Blanca Galletero, como veis, vicepresidenta de ecosistemas y alianzas para Zscaler. Es una empresa que se conoce mundialmente a través de la ciberseguridad y es como si dijéramos nuestro superpoder, aunque en realidad nuestro superpoder es la conectividad. Luego explicaremos y hablaremos un poquito de la diferencia entre conectividad y la seguridad como primer nivel, ¿no? Más allá de la conectividad. Entonces, bueno, pues más de 20 años, ya no digo cuántos más, pero más de 20 años de experiencia en la industria del software. He sido muy privilegiada, he podido vivir momentos apasionantes en empresas apasionantes cuando estaba sucediendo cosas muy importantes, como por ejemplo en Amazon en el año 99. Eso me hizo cambiar mi manera de mirar cómo implementar tecnología. Luego he estado viviendo la revolución de las bases de datos en Oracle, el lanzamiento de Azure en Microsoft, empleada número 5 para el sur de Europa en Salesforce. Luego estuve un poquito en la parte más de inteligencia artificial aplicada a sistemas cognitivos y de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural. Y luego me zambullí directamente en el mundo de la ciberseguridad y aquí estoy ahora en Zscaler, muy contenta y de estar securizando el mundo y conectando, ¿no? Al final, si queréis, ahora empezamos un poco a hablar y cómo llegamos aquí, ¿no? ¿Por qué surge esta conversación, Marisol? ¿Te acuerdas? Estábamos comentando el hecho de que la ciber se estaba viendo como algo muy de nicho, algo que pertenecía a los departamentos de IT. Y te acuerdas que yo decía, es que esto al final es un riesgo corporativo, ¿no? Y como tal, debería de aparecer más en los consejos de administración. Hay que elevar un poco la función de ciber porque cuando se produce un ataque, evidentemente hay un impacto a lo que es o bien la marca, ahora luego lo veremos, ¿no? Hay muchos tipos diferentes de riesgo. Entonces yo lo que veo es que al final este año ha sido un año muy turbulento, ¿no? En muchos campos. Hemos tenido una inflación altísima y hemos tenido pues, tensiones políticas extremas en varias partes del mundo que ha hecho que la ciber se ponga un poco en el centro de muchas de las conversaciones que están teniendo las empresas a nivel de consejo, ¿no? Entonces, pues por eso surgió un poco esta iniciativa. Es decir, oye, ¿cómo podemos resumir cuáles son los pasitos, ¿no? Los baby steps que tenemos que empezar a dar para llevar esto al consejo. Y ahí es como empezamos, Marisol.
Efectivamente, y la verdad es que estamos ya, creo que ansiosas de escucharte, de escuchar el resumen y lo que tienes que contarnos. Así que te dejo el escenario todo tuyo. Si te parece, bueno, invitamos a todos a que puedan ir haciendo preguntas en el chat, que levanten la mano porque esto es conversación, aquí estamos entre nosotras y dejamos un hueco al final también para preguntas y respuestas, ¿no? Perfecto. Adelante. Pues nada, pues empecemos. Pues entonces, un poco ya he hecho la intro, ¿no? Diciendo pues que venimos de una situación económica y geopolítica retadora, ¿no? Digámoslo así. Y al final lo que hemos visto es que la industria de la tecnología estaba recuperándose de la caída posterior a la pandemia y ha sucedido todo esto, ¿no? Entonces, de repente, las empresas han empezado a esforzarse por intentar aumentar la eficiencia y agilizar sus procesos para reducir los costes. Todo esto en mitad de una situación de, en algunos casos, de crecimiento, ¿vale? Entonces, hemos visto que la automatización es lo que todas las empresas están haciendo, quieren aprovechar esos beneficios y la digitalización está en boca de todos, ¿no? La gente está viendo que esto es una manera de intentar ser más productivo para poder producir más. Al final estamos viendo que en el nivel más alto de supervisión, los miembros de los consejos de administración desempeñan un papel fundamental para poder garantizar que se está teniendo prácticas de manera efectiva, tanto de ciberseguridad como de otro tipo de políticas, no solamente, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora de repente tienen que empezar a formarse y conocer y dominar determinados conceptos que a los que hasta ahora no se habían visto expuestos, ¿no? Entonces, a lo largo de mi carrera he ido viendo y liderando, ¿no? esfuerzos de respuesta a miles de incidentes y he sido testigo del impacto devastador que cuando esto no se hace bien puede tener. Por eso creo que hay que elevar la ciber, hay que llevarla al consejo, porque no solamente es importante mitigar el riesgo, sino que además el consejo también es responsable de los impactos que se puedan tener, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final, ¿por qué estamos aquí? Yo quiero contribuir en la medida posible a un futuro digital más seguro y estamos viendo que desde el año 2007 el mundo tecnológico ha cambiado radicalmente. Y ahora luego hablaremos de la quote esta que tengo aquí de Mark Twain, que me parece interesante, ¿no? ¿En qué ha cambiado desde el 2007? Hemos visto que la aparición de la movilidad, es decir, de los móviles y de Internet, pues ha traído nuevas formas de hacer cosas, ¿no? Ha generado una oportunidad para abordar los desarrollos tecnológicos de una manera diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo también genera un riesgo organizacional importante, porque antes securizábamos nuestras infraestructuras y mostrábamos. Ahora resulta que nuestras infraestructuras están en la nube, porque resulta que Internet se ha convertido en el network. Antes utilizábamos infraestructuras, dispositivos bueno, y cables, y ahora nos conectamos a Internet. Entonces la seguridad ha cambiado, el paradigma de seguridad ha cambiado y la ciber ha cambiado, ¿vale? Fijaros lo que yo pongo aquí en esta quote que me resulta interesante. Es más fácil engañar personas que convencerlas de que han sido engañados. Entonces, al final, fijaros que aquí los hackers nos llevan la ventaja, porque este es su trabajo. Su trabajo es engañarnos. Y es más fácil que ellos ganen que nosotros ganemos. Ellos tienen una ventaja competitiva. Por lo tanto, nos hace falta empezar a aplicar tecnología de manera aumentativa a las herramientas que tenemos hoy en día. A mí me gusta siempre mirar un poco qué está pasando, ¿no? Fijaros aquí lo que pongo. Estamos viendo que la ingeniería social y lo que es la parte de inteligencia artificial está cambiando todo, ¿no? La gente de repente es capaz de cambiar la cara de alguien o de hacer parecer que hay un político que está diciendo algo que no está diciendo, porque lo están recreando. Entonces, hemos visto cómo esto se ha implementado especialmente desde un punto de vista geopolítico y desde un punto de vista de ingeniería social. Estamos viendo pues, en TikTok, que vemos estos vídeos, ¿no? que la gente está posicionando y demás. Pero esto va a llegar a las empresas. Imaginaros que de repente sale un vídeo de un CEO de una empresa diciendo que va a ejecutar una fusión con otra empresa que no es cierta. Esto puede hacer que haya un cambio en el mercado. Entonces, tú tienes que protegerte frente a todas estas situaciones, ¿no? Entonces, estamos viendo un mayor número de ataques que están operados
por inteligencia artificial y que utilizan lo que se llaman las fake news, ¿no? Las noticias falsas para difundir desinformación. Entonces, estamos viendo cómo los medios de comunicación tradicionales, la prensa, el cine, etcétera, etcétera, la radio, están hiperregulados, lo que se puede decir y lo que no. Sin embargo, Internet no está regulada. Entonces, estamos viendo que de repente hay plataformas que están súper restringidas en cómo se puede gestionar y otras que no. Esto permite que los delincuentes se aprovechen de la creciente influencia que tienen famosos. Y las estrellas de YouTube y los TikTokers, todos estamos viendo este fenómeno, ¿no? ¿Cómo se puede proteger un TikToker de que cojan su imagen y la utilicen para enviar un mensaje? Y, primero, que pueda ser ilegal o que pueda ser un crimen. Y segundo, cómo protege su propiedad intelectual, cómo protege su imagen, ¿no? Entonces, hay que tener una legislación, primero de todo, gubernamental, que pueda poner coto a estas prácticas y nosotros estamos ahí pues ayudando, ¿vale? Estamos viendo también cómo las empresas tienen que aprender a camuflar la superficie de ataque a nivel de datos. Hasta ahora las empresas han protegido las aplicaciones, pero no los datos en sí, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo hay empresas que, por ejemplo, han prohibido la utilización de ChatGPT directamente en sus entornos. Mi empresa es una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al final, la propiedad intelectual de los algoritmos que tú tienes dentro de tu empresa puede pasar a formar parte del corpus de ChatGPT de manera gratuita y pierdes tu ventaja competitiva, ¿vale? También estamos viendo cómo se está pasando de lo que se llama una confianza cero a una confianza negativa. Yo no sé, los que estáis en el mundillo habéis oído hablar mucho de la parte de cero trust, ¿no? Es decir, confianza cero. Bueno, pues ahora lo que se está haciendo es que se está intentando mover en lugar de confianza cero, que significa no te dejo entrar en nada a no ser que tengas la credencial correcta conmigo y además yo gobierno constantemente y estoy chequeando que tú tienes la credencial, el pasaporte que te permite meterte a mis sistemas. Esto se está moviendo hacia el concepto de confianza negativa. El concepto de confianza negativa es que metemos a nuestro adversario en un entorno en el que no está seguro de lo que es real y de lo que no. Es decir, engañamos a nuestros hackers. Los metemos en entornos que hemos recreado, en los cuales a lo mejor hay una o dos aplicaciones que son correctas y el resto es simplemente fake. Pero el hacker no lo sabe. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque se quiere aprender del comportamiento que tienen los hackers. Es decir, esto es como cuando tú dices, si me dan contenido gratis es que el producto eres tú, ¿no? O sea, y es así. Pues esto es un poco esto, ¿no? Si de repente los hackers lo que están empezando a ver es, ostras, he conseguido entrar y nada, empiezan a investigar y lo que están haciendo es coger todo ese rastreo de toda esa navegación que está haciendo el hacker, hacia dónde va, porque esto les puede ayudar, primero de todo, a mejorar los algoritmos de protección y segundo, hay muchas veces que son incluso competidores entre ellos que se están espiando, ¿vale? También hemos visto un incremento de las agresiones dirigidas al sector público. Hemos visto ataques en toda Europa y, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Sevilla ha sido muy conocido, ¿vale? Estamos viendo cómo esto se va a acentuar. Esto solamente va a ir increciendo, ¿vale? Y es una vertical que ahora mismo no está mega desarrollada, pero hay una gran oportunidad. Entonces, los consejos de administración tienen que estar preparados para poder interaccionar o interactuar con organismos públicos seguros, ¿vale? Estamos viendo también cómo aquí vemos una imagen de un ecosistema que a nosotros nos gusta mucho, Marisol. Esto es lo que nosotros somos ecosystem builders, todas las que estamos aquí, ¿vale? Estamos viendo cómo las empresas están empezando a abrir sus sistemas para colaborar con otras empresas en modelo de negocio. Hasta ahora esto, la forma tradicional en la cual se hacía era a través de una fusión o una adquisición. Ahora tenemos tecnología que ya no nos hace falta pasar por toda la complejidad de tener que hacer una fusión empresarial para poder probar un nuevo modelo de negocio. Tenemos tecnología que nos permite poder conectarnos y automáticamente probar. Entonces, esto está haciendo que aparezcan productos muy novedosos en los mercados. Esto yo creo que todo lo estamos identificando y es gracias a la tecnología, ¿vale? Ahora mismo, evidentemente, esto habrá que regularlo bien, pero estamos viendo que esto es imparable, ¿vale?
Otro efecto que se está viendo es las empresas se están enfrentando ahora mismo a una mayor diversidad en la oferta de confianza cero o de ciber. Lo que veis en la diapositiva es un montón de logos, ¿no? Esto es un poco a lo que se... Imagínate, tú estás en el consejo, tú ves esto y dices, madre mía, ¿y ahora cómo sabemos cuál es el que tenemos que elegir, ¿no? Y yo aquí he puesto el Game of Thrones Platforms porque, claro, ante esta situación estamos saliendo varios proveedores de software diciendo, esto es el Game of Platforms, yo tengo una plataforma. Entonces, al final lo que consiste es, nosotros tenemos funcionalidades que vienen de cada uno de los módulos, los juntamos y ofrecemos una plataforma más versátil que te permite poder abordar todas estas áreas diferentes de, por ejemplo, seguridad para los móviles, seguridad para la parte de IoT o de OT, toda la parte de riesgo y compliance, ¿no? Lo estamos juntando y entonces tú vas haciendo, o sea, enciendes o apagas en función de lo que tú necesites, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que al final aquí lo que estamos empezando a ver es un movimiento de un mundo físico a un mundo más digital. Las empresas están moviendo todas sus cargas hacia la nube y están empezando a pensar en prescindir de infraestructuras, ¿vale? Los costes operativos de los centros de procesos de datos están en alza y esto es una oportunidad. Es una oportunidad porque aquellas empresas que sean capaces de dar ese salto a la nube, ¿no? O de digitalizarse de una manera efectiva, pues van a ser mucho más competitivas, ¿vale? Hemos visto cómo la tecnología 5G ha venido para quedarse. Esto acaba de empezar. Aún hay miles de casos de uso que no hemos descubierto, pero que iremos descubriendo precisamente conforme las empresas empiecen a tener estas colaboraciones entre ellas y empecemos a subir más y más información hacia lo que es la nube. Vamos a ver cómo la tecnología 5G va a tener más y más protagonismo el año que viene, en el 24, a medida que los proveedores de servicios de telecomunicaciones empiecen a cosechar los frutos de toda esta inversión que han hecho. ¿En base a qué? Al final esto va de poder proporcionar conectividad de baja latencia y alta fiabilidad en el perímetro del 5G, es decir, de tener SLAs, Service Level Agreements, acuerdos de niveles de servicio, que una vez que quitamos todos los cables es lo que nos hace falta. Oye, yo tengo mi móvil, yo quiero saber que siempre voy a tener conectividad, no lo que nos pasa a veces que vamos a sitios donde no tenemos conectividad. Con 5G empezaremos a ver cómo esto va evolucionando. Entonces, bueno, ante esta situación, al final, ¿esto de qué se trata? Se trata de intentar identificar esos baby steps que yo comentaba al principio y decir, oye, esto es un viaje. Esto, ¿no? En inglés se dice the journey is the destination, ¿no? El viaje es el destino. Esto no es hago estos 7 pasos y ya está. No, esto es un proceso iterativo donde vamos haciendo los 7 pasos de manera constante, ¿vale? Porque las empresas están pensando qué voy a hacer dentro de 3 años, qué voy a hacer dentro de 5 años, pero lo que tienen que pensar es qué voy a hacer dentro de 10 años. Porque la empresa que a lo mejor te saca del mercado, dentro de 5 años está empezando hoy. Esto va también de que tú pienses cuál es la empresa que me va a sacar del mercado dentro de 5 años para empezar a crear una empresa en paralelo hoy, de tal manera que cuando llegue el momento yo ya tengo mi ventaja competitiva también. Estamos viendo cómo esto está sucediendo mucho, ¿vale? Entonces, vamos a ver los 7 pasos que proponemos y bueno, pues primero de todo vamos a definir cuáles son los riesgos, ¿no? El riesgo cibernético se puede evaluar en 3 áreas. Tenemos una cantidad de riesgo que podemos aceptar, que lo aceptamos. Oye, si pasa esto, ¿qué pasa? ¿No morimos? No. Bueno, pues entonces igual lo aceptamos, ¿no? Tenemos una cantidad de riesgo que se puede mitigar a través de las inversiones en tecnología y luego tenemos un riesgo que se puede mitigar a través de formación. Aquí hay una parte del riesgo que también se puede asegurar. Fijaros que ahora mismo hay empresas que tienen grandes retos asegurando el riesgo cibernético, porque claro, ¿qué coste tiene que hackeen tu página, ¿vale? Y pierdas tu servicio durante, me lo voy a inventar, en el Black Friday. No solamente es el riesgo que tú corres financiero de las pérdidas que tú has sufrido, es el drop que tú vas a tener en el stock de tu empresa que cotiza en bolsa. Entonces, claro, todo esto
es interesante que los consejos de administración tengan marcos de actuación que les permita adelantarse a esos riesgos y cuando están negociando con sus aseguradoras, pues oye, negociar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, primer paso, get on board, es decir, súbete al barco, ¿no? Aquí he puesto esta viñeta que me parece graciosa. El rol del consejo, de los miembros del consejo en gestionar el riesgo cibernético ha cambiado. Esto ya no va solamente de que reporten al CIO y que sea el CIO el que suba la información. Esto va de que seguramente pues 1 o 2 veces al año las personas que están gestionando este riesgo cibernético suban a ver a los miembros del consejo y les den actualizaciones, les pongan al día y los miembros del consejo tienen que recordar que ellos tienen un papel muy importante en la supervisión. Tienen que tener una comprensión básica de la situación, tienen que conocer y saber que su organización está preparada desde un punto de vista organizativo, es decir, que tienen a la gente que hace falta, las capacidades y que tienen los procesos implementados que les van a asegurar la gestión de los 3 riesgos que comentábamos antes. Tienen que ser capaces también de poder evaluar el riesgo de una manera realista. Aquí no, esto no va de tener un papelito diciéndonos, ya está, tengo el ISO número 9000 tal. No, si en un momento dado se materializa el riesgo, hay un riesgo financiero súper importante. Esto va de tener una evaluación real con pasos identificados al lado, ¿vale? Hay que incentivar las medidas preventivas, por eso la inversión en formación es muy importante y también es importante que tengan experiencia. Es decir, al final la experiencia solo se consigue habiendo tenido experiencia. Habrá que valorar de manera muy positiva que la gente haya estado expuesta a este tipo de funciones anteriormente. Fijaros que esto es ahora mismo como estamos viendo que los consejos están reportando estos riesgos cibernéticos, ¿vale? Y fijaros que estamos viendo cómo hay actualizaciones anuales desde un punto de vista lo que es la persona a tope, ¿no? A la junta directiva y al CEO, actualizaciones anuales, pero también están teniendo actualizaciones trimestrales. Hay que saber los ataques que hemos tenido, cuántos hemos parado, cuántos han concentrado. Y ahora luego veremos algunos datos interesantes, ¿vale? Fijaros que al final lo que estamos viendo es que si no lo hacemos bien y tenemos gaps, las vulnerabilidades que se pueden generar pueden ser regulatorias, criminales, legales y un problema de percepción de... Todo esto tiene que estar gestionado y entendido por parte del Consejo. Estamos viendo también cómo, al mismo tiempo que nosotros estamos evolucionando, nuestros adversarios están evolucionando también. Y por eso es interesante a veces dejarles que entren en entornos que tú controlas al 100% para ver cómo están actuando, porque entonces sabes qué es lo que están buscando, te van dejando huellas, ¿vale? Fijaros que aquí hay una lista, ¿no? De cuáles han sido los breaches o sea, los ataques más grandes o sonados, ¿no? Que se han tenido en los últimos años. Fijaros que estamos hablando de grandísimas marcas. Fijaros, estas marcas invierten un montón de dinero para que esto no suceda. Y aún así les sucede. Aquí hay un mensaje y el mensaje es que conforme nosotros vamos invirtiendo en ciberseguridad, lo que estamos viendo es que los ataques se van incrementando también. ¿Por qué? Porque cada vez hay más digitalización. Al mismo tiempo, también es verdad que hay una parte del crimen que se está trasladando de lo que es el mundo físico al mundo digital. ¿Por qué? Porque además te expones mucho menos, es mucho más seguro o más, sí, mucho más seguro cometer un crimen o sea, de ciberseguridad, hacer un ataque cibernético que irte a atracar un banco. Entonces, lo que estamos viendo es que esto se está permeando y de manera, yo diría, con un pico exponencial desde el 22 y 23. Fijaros que en el 2021, con la pandemia, como que se controló, pero la gente utilizó la pandemia para ponerse al día, en todos los sentidos. Desde un punto de vista digital nos digitalizamos todos, empezamos a trabajar desde casa, pero también desde un punto de vista de ciberataques, esto propició que la gente empezase a conocer y a desarrollar más y más capacidades. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un ataque? ¿Vale?
Fijaros cuáles son los datos medios cuando hay un ataque, ¿vale? El coste medio de un ataque cuando es exitoso, 4,35 millones. Esto no todas las empresas se lo pueden permitir. Habrá empresas para las que esto sea un susto y habrá empresas a las que ponga en riesgo su existencia el hecho de que se produzca evidentemente, un ataque. Evidentemente esto es una media, ¿no? Pero estamos hablando de cifras importantes. Fijaros lo que nos cuesta cada registro que se llevan, lo que nos cuesta, ¿vale? Pero a mí me parece también muy interesante el 4%. Cuando tienes un ciberataque y esto sale al mercado, esto tiene un impacto inmediato en bolsa y en las ventas que tú tienes. Estamos hablando de que puede ser que el trabajo que llevamos haciendo desde hace 3 años, con un plan estratégico de incrementar revenue, etcétera, etcétera, de repente se nos va porque no hemos hecho una buena gestión de los riesgos, ¿vale? Pero también es verdad, fijaros, vamos a darle la vuelta a esto, ¿no? Si lo hacemos bien, fijaros la competitividad que podemos ganar frente a todas las que no lo están consiguiendo, ¿no? Entonces, esto es un activo y un valor. Entonces, siguiente paso, ¿vale? Tenemos que hacer un assessment de de dónde estamos. O sea, tenemos que mirar y hacer un examen y decir, oye, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que podemos mirar? Pues podemos mirar cuál es la superficie de ataque externo que tenemos, cómo se pueden comprometer nuestros datos, cuál es la pérdida que voy a tener de los datos y cuál es la propensión que tenemos a que haya propagación lateral. ¿Qué significa esto? Entonces, los hackers consiguen nuestras credenciales, se meten en nuestro sistema y no solamente nos preocupa el registro que consiguen en ese momento, sino se meten y empiezan a coger información antes de ir y llevarse los datos. Entonces, esto es un riesgo muy importante porque puede ser que se lleven propiedad intelectual y puede ser que se lleven muchísimos más datos de los que inicialmente se podían haber llevado cuando empezó el ataque, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, al final aquí lo que vemos es que tenemos una combinación de riesgo financiero y riesgo de ciberseguridad. Y aquí estamos viendo que esto es la vida en la que se están moviendo los consejos de administración, ¿no? Hay que asegurarnos que estamos o sea, gestionando todos estos riesgos, ¿vale? Y que metemos dentro de este grupo de trabajo a todas las funciones que nos hacen falta. Fijaros que esto toca legal, ¿vale? Toca nuestro CRO, nuestro Chief Revenue Officer, las personas de ventas. Esto toca toda la parte pues, si eres una empresa que cotiza en bolsa, toda la parte que gestiona nuestra presencia y nuestra valorización en bolsa. Estamos hablando también de regulaciones desde un punto de vista de protección de datos. Esto nos puede llevar, evidentemente, a multas, a que haya juicios, porque imaginaros que salen a la luz una serie de datos que ponen en peligro nuestra vida. En un momento dado pueden ser datos de salud, pero no solamente datos de salud. Imaginaros cuando tengamos un coche autónomo, pues si alguien sabe que hay una determinada persona que está dentro de un coche autónomo a una determinada hora y esta persona es una persona célebre y a alguien le interesa que esa persona tenga un accidente, se puede llegar a controlar. O sea, entonces tenemos que protegernos en ese sentido. Y por supuesto, hay un riesgo de reputación, ¿vale? Paro aquí por si acaso alguien tiene alguna pregunta antes de que continuemos con el resto de pasos. ¿Cómo lo veis, la audiencia? Contadme. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo en lo que comentan alguien más y que se animen a participar, yo me había notado aquí un tema que quizás es de las primeras cosas que pensamos, es que es un poco overwhelming, ¿no? La complejidad es elevada y dices, ¿por dónde comenzamos? Al final estamos viendo como pautas específicas, sabiendo, o sea, con esto tenemos sensación de urgencia, hay que controlarlo y hay que controlarlo bien, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y yo creo que esto también viene derivado de la complejidad que se está generando en nuestro mundo ahora y como bien decías, conectando lo físico con lo virtual, porque ahora la ciberseguridad pues puede tener un riesgo en tu vida que es una cosa física también, ¿no? No solo de tu mundo virtual. Y esto me parece una reflexión muy interesante. Es Pues sí, y overwhelming, ¿no? aquí es Perdón. es overwhelming totalmente.
Y además es tan overwhelming que muchas veces intentamos delegarlo porque nos cuesta entenderlo. Pero es que hay riesgos que no se pueden delegar. Esto es como si tú tienes hijos. Si tú tienes hijos, tienes que saber una serie de pautas sobre cómo protegerlos en redes sociales. ¿Por qué? Y lo haces. ¿Por qué? Porque son tus hijos y te interesa. Y vas y dices, a ver, pues si van a consumir contenido o van a estar conectados a una red social, pues igual hay cosas tan básicas como, pues por ejemplo, que se conecten a sus dispositivos en sus habitaciones con las puertas abiertas. No hace falta tampoco hacer cosas excesivamente complicadas. Pues a lo mejor esto es llevar este sentido común también a lo que es la parte del consejo, ¿no? Y aquí, pues al final esto va de entender a lo que nos enfrentamos y no tener miedo de formarnos poco a poco. Por eso yo creo que esto no es, oye, vamos a ir a dar una sesión a los consejos de administración sobre ciberseguridad y ya lo saben todo. No, esto es un viaje, como yo decía al principio, ¿no? Y esto es de una manera iterativa el ir entendiendo que este riesgo, además, no solo es del consejo. Ellos tienen la responsabilidad, pero este riesgo es de todos. Cada trabajador de las empresas tiene que entender que esto sucede todos los días. Lo que pasa es que nadie saca una nota de prensa diciendo hemos sido atacados. Solo nos enteramos cuando perdemos el servicio. Entonces sí, claro, aquí no hay marketing. Los malos sí se encargan de hacer marketing, muchas veces son ellos los que liberan las cosas que han sucedido. Y de hecho, estamos viendo cómo incluso en algunos casos se sienten orgullosos, ¿no? Y lo liberan. Ahí es donde yo creo que viene la regulación de una manera importante a gestionar todos estos marcos nuevos que estamos en ello. En Estados Unidos están un poco más avanzados, también es más fácil allí, ¿eh? O sea, seamos honestos. Allí tú haces una cosa en un estado y lo replicas en más de 50 estados, con el mismo idioma, el mismo marco jurídico. Aquí somos un conglomerado de más de 20 países, idiomas diferentes, regulaciones diferentes en algunos casos. Ahora tenemos con el Brexit Inglaterra, que tiene un marco jurídico diferente en muchas cosas. Es más complejo, pero esto no nos exime de tener que entenderlo, de tener que formarnos y de entender los pasos básicos, ¿no? Fijaros que yo he puesto aquí, ¿no? ¿Qué significa tener una arquitectura Zero Trust, ¿no? Esto significa que tú te hace falta, para ser ciudadano, te hace falta un pasaporte, ¿vale? Por llevarlo a un concepto muy simple o básico, que lo entendamos todos. Esto va de, tú vas con tu pasaporte y para poder pasar a cualquier sistema tú llevas tu pasaporte, ¿vale? Entonces esto va de que tú no te fías nunca, es decir, no es, no, tú me enseñas el pasaporte cuando pasas por la aduana y luego ya eres ciudadano. No. Cada vez que tú vas a consultar un recurso se está haciendo ese cheque, ¿vale? Entonces tú verificas siempre, tú estás dando a la gente acceso a las aplicaciones y no a las redes, y solo para lo que les haga falta. Si os acordáis antes, nos tenían que configurar los perfiles, a dónde accedíamos, y una vez que ya entrabas en la intranet, pues tú ya te podías meter muchas veces en otras partes. Eso ahora, con el concepto de cero trust, eso ya no sucede, ¿vale? Esto va de hacer que tu empresa sea invisible en Internet. Daniela, no sé si estás hablando. Bueno, te oigo como si estuvieras hablando, pero no sé si a lo mejor es que estás hablando con otra persona. Bueno, y continúo. Esto va de siempre intentar dar el privilegio mínimo. En lugar de dar los privilegios máximos, tú das privilegios mínimos y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones en función de los comportamientos, ¿vale? Y esto va de intentar bloquear los movimientos laterales, como comentaba antes, y al final pues reducir la pérdida de datos. He incluido ahí Ajá. esa pequeña slide de los espejos porque me gusta este concepto de confianza negativa, ¿no? Creo que me parece muy interesante dejarles que entren y mirar qué es lo que hacen y aprender quiénes son, aprender de sus comportamientos para poder defendernos y llevarnos ese conocimiento a lo que es la parte de nuestra arquitectura de Zero Trust, ¿vale? Entonces, al final, aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos que esto no solo es tecnología, esto son las personas. Una grandísima parte de los riesgos que nos llegan son riesgos internos. Esto lo habréis oído todos, ¿no? Muchas veces los hackers más potentes que tenemos en las empresas son nuestros propios empleados.
que si un mes, o sea, si de repente alguien se empieza a llevar volúmenes de datos importantes, alerta, esa persona se va a ir de la empresa. Tenemos tecnología que nos ayuda a hacer esto, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que gestionar, pues oye, la cultura de las empresas, ¿no? El asegurarnos que al final los valores y los principios de la gente también tienen que permear. Cuando tú estás en una empresa que tiene una cultura y valores sólidos, pues normalmente la gente que está en esta empresa suele tener estos principios así también. Y poner la tecnología para asegurarte que esto pues está reforzado, ¿no? Al final, fijaros que lo que tenemos es un montón de riesgos, ¿no? En el edificio, ¿no? La imagen del edificio me gusta mucho porque esto va, no solamente es una cosa, son muchas cosas y son muchos departamentos trabajando al mismo tiempo, ¿no? Tenemos tecnologías muy disruptoras, la movilidad ha introducido una complejidad gigantesca en cómo se hacen aplicaciones hoy en día, pero también en el control de los datos, ¿vale? Nos roban los móviles, ¿vale? ¿Qué hacemos? Sí, los borramos. Bueno, los datos muchas veces siguen estando ahí. ¿Cómo nos aseguramos que esos datos no, de verdad, no van a entrar? Nadie va a ser capaz de acceder a ellos. Porque hoy en día es un móvil, pero es que dentro de 5 años va a ser un coche autónomo. Y a lo mejor los datos que tiene nuestro coche autónomo son tan o más valiosos que los que llevamos hoy en día en nuestro móvil, ¿no? Desde un punto de vista de patrones de viaje y demás. Entonces, bueno, esto va hay que cambiar la cultura y lo que es el mindset, ¿no? de las organizaciones y de las personas. Hay que optimizar los procesos, la gente tiene que reciclarse y luego tenemos que tener organizaciones ágiles que sean capaces de poder responder de manera rápida a los retos que nos vienen, ¿no? Eh, Como comentaba, ¿no? Desde el principio, el riesgo cibernético es un journey. Esto no se acaba nunca. Es un proceso iterativo donde lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un assessment, vamos a ver cuál es nuestra security posture. Esto ahora está muy de moda. No sé si lo habéis oído, pero todo el mundo habla del security posture, ¿no? Esto es qué nota sacamos. ¿Cuál es la nota que sacamos desde un punto de vista de riesgo cibernético, ¿vale? Tenemos que continuar influenciando con la tecnología, pero tenemos que formar a nuestros activos humanos. Porque la tecnología en manos de personas formadas o con intenciones no positivas puede ser un arma también. Tenemos que, a través de ese proceso, identificar cuáles son los retos que nos vienen y luego hay que ir repriorizando constantemente. Algo que era súper importante, a lo mejor hace un año, resulta que hoy ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque ha salido una nueva tecnología. Hay que mirarlo, ¿no? Entonces, ¿esto de qué va? Esto va de, vamos a sentarnos, vamos a mirar dónde estamos en los 7 pasos, vamos a hacernos esto es como ¿os acordáis los test estos que nos hacíamos de las revistas, ¿no? eh, ¿Eres aventurero o eres más tranquilo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Vamos a ver cuál es el test, vamos a hacernos un autotest y al final esto va de identificar cuál es la madurez en la que nos encontramos cada uno, ¿no? Con una metodología, hay determinadas, estos son unas metodologías donde cada punto se despliega en papers gigantescos, ¿vale? Y con esto, pues oye, the journey is the destination. Hemos visto los 7 puntos, pero me gusta mucho pensar que esto es solamente el principio de un viaje de manera conjunta para los consejos de administración. Y ahora paro y abrimos para ver, para generar un poquito de diálogo. Creo que hay algún Wow. mensaje. Sí, si quieres, Bueno, ¿cómo lo habéis deja visto? de proyectar si quieres y abrimos conversación, ¿no? En estos minutos. Bueno, yo también un poco por romper el hielo y dando el pie a que cualquiera que esté conectado pueda preguntar. A mí me has hecho pensar varias cosas y otro de los temas importantes que lo vemos no solo en el sentido del riesgo, sino en muchas disciplinas dentro de la gestión de las empresas, que viene derivado de la complejidad, esto que hablábamos es el continuo cambio y evolución, ¿no? También el como que este sentido de tenernos que ir adaptando ágilmente, que esto también requiere ir revisando continuamente los planes, decisiones, estrategias que hemos hecho y no estamos habituados como organizaciones a ser tan flexibles, ¿no? A esta revisión tan continua. Esto también implica un cambio de comportamiento en nuestra propia forma
de gestionar las cosas, ¿no? El decir, oye, tu plan anual no es tu plan anual, es que probablemente tienes que revisarlo cada cuarter, ¿no? O cada que surge un problema de estos. Eso es muy interesante, me ha llamado la atención. Yo te quería preguntar, bueno, al final, ¿cómo hacemos? Porque creo que aquí hay un balance entre aspectos que parece que son contradictorios, ¿no? Quiero ser invisible en la red, pero quiero tener la mayor visibilidad, ¿no? Quiero tener la más seguridad, pero quiero hacerlo más fácil para que mi usuario entre lo más fácil. ¿Cómo resolvemos estas cosas que son contradictorias? Ese es el arte, Marisol, el arte de balancear la tecnología con lo que es la experiencia de usuario, ¿no? Y hoy tenemos una persona en nuestra red, que es Paloma, es una especialista en esto, ¿no? Y al final esto va de cómo ante esta complejidad creciente que tenemos, vamos haciendo que las UX, las User Interfaces, las interfaces de usuario, cada vez sean más amigables, más fáciles. Esto va de captar ese usuario al cual se lo pones fácil, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Marisol, pero ahí es donde hace falta precisamente, yo creo que también ahora estamos viendo cómo se está desarrollando estos perfiles duales, ¿no? Gente que tiene capacidades tecnológicas muy potentes, pero que al mismo tiempo es capaz de visualizar desde un punto de vista de negocio cómo hacer las cosas más fáciles, porque muchas veces las mentes de ingenieros, ¿vale? Y yo trabajo en un mundo tecnológico, tendemos a intentar identificar la industrialización, ¿vale? Y muchas veces si la complejidad la industrializas, pues lo que pensamos es, oye, pues no pasa nada, aunque sea complejo, como está industrializado, esto funcionará por sí mismo, ¿no? Claro, el problema viene cuando en una de las revisiones trimestrales vemos que tenemos que cambiar algo de ese proceso industrializado. Claro, como es tan complejo y hay tantas dependencias entre ellos, somos poco ágiles, ¿no? Entonces, esa es la belleza de decir, bueno, ¿cómo vamos desacoplando nuestro código? Ahora hay una tendencia muy interesante que es el Code as a Service, donde la gente está desacoplando sus aplicaciones y creando unidades más autocontenidas precisamente para poder evolucionar de esta manera tan rápida que estamos hablando. Antes desarrollábamos una aplicación y nos duraba 10 años. 12 años. Y vamos metiendo parches, tal, pero se utilizaba 10 12 años. Hoy en día eso ya no es factible. Vivimos en otro mundo donde además hay veces que parte de tu aplicación te la da otra empresa, que es la que te da el servicio, ¿no? Lo que comentábamos de estos ecosistemas multidireccionales que se están generando para probar nuevos modelos de negocio. No tengo la solución, Marisol. Yo creo que esto lo que hay que hacer es desarrollar el músculo, ir al gimnasio, ¿no? Y estar preparados para esa agilidad constante que nos piden. Y que interesantemente creo que también la colaboración es clave, ¿no? Para afrontar estos retos que también son retos complejos, son wicked problems, también que hemos hablado alguna vez, Wicked, ¿no? De wicked esto. Esto es problems. un wicked problem que no puede ser resuelto por una sola organización. Recientemente hablaba con la directora de Linux Foundation, que ellos pues justo se encargan de hacer open source, de gobernar gente para que se pongan a colaborar juntos a desarrollar software. Y decía, fíjate cómo esto que parecería contraintuitivo otra vez, ¿no? Que un código en el que hay muchas manos, resulta que es más seguro porque es más rápido en adaptarse, ¿no? Y empiezan a surgir estos movimientos de adaptación global. Bueno, yo he acaparado el Sí. micrófono, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta en estos últimos minutos de charla, que ya estamos llegando al fin. Hola Loreto, que te vemos. Hola Daniela. No sé si alguien más. A mí me pareció interesantísimo. También esto conecta con otra reunión que tuvimos con Lisette Guitart, que ella nos hablaba justo de cómo organizar la cultura empresarial para quitar estas vulnerabilidades que vienen por los seres humanos, que por cierto también ellos tienen un podcast que ha ganado ahora un Sí. premio justo para trabajar por esto y que también hay que controlar ahí un frente interesante. Penélope, adelante. Bueno, yo primero decir que me ha encantado. Además, esto último que has dicho como responsable de canales digitales en un banco, de cómo equilibrar la seguridad con la usabilidad, que es mi día a día, ¿no? Tengo los departamentos de ciberseguridad vetándome la mayoría de mis ideas y me ha encantado lo de, es que ahí está el arte, ¿no? Entonces,
mi duda aquí es quizás si creemos que, o sea, cómo encontrar ese equilibrio, ¿vale? Ahí está el arte, es cierto, pero cómo encontrar el equilibrio, porque por un lado tenemos un generador de revenues, yo estoy en la parte de generador de revenues, y por otro lado tenemos una parte que es evitar una pérdida de revenues, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, aparte de marca y tal. Pero claro, cuando yo me pongo a hablar con los de ciberseguridad y digo, bueno, pues vamos a hacer un business case, y claro, me dicen, es que la multa puede llegar a ser, y claro, ante eso, pues tengo poco que hacer. Entonces, no sé si me puedes dar alguna recomendación. Pues yo creo que a lo mejor hay veces que hay que plantearnos asegurar el riesgo. ¿Ve? Hoy en día todo se puede asegurar. Entonces, al final, si si toda esta complejidad te está evitando conseguir un nicho de mercado o crecer tu mercado de manera exponencial, hablemos con las empresas de seguros. Porque ellos están, por eso al principio yo decía que había 3 tipos de riesgos, si os acordáis, y hay riesgos que se pueden asegurar. Entonces, en un momento dado, fijaros que, por ejemplo, yo no sé si lo habéis visto, hay un vídeo en el cual el director global de seguridad de Microsoft se le hace una pregunta en la cual le dicen, bueno, con toda esta nueva inteligencia artificial que está llegando, esto vamos a tener que regularlo porque si no va a llegar un momento en el que puede haber una pérdida humana, o sea, una pérdida de vida humana, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el tema de los coches autónomos, ¿no? Y entonces él decía, pero es que con esto lo que vamos a hacer es ponerle puertas, ¿no? A esta creatividad, a esta innovación. Entonces una locutora le preguntaba, pero entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que se muera la primera persona para empezar a regularlo? Y él decía, pues a lo mejor sí, wow. Pensar, este es el mindset que hay algunas empresas que tienen, dicen, y claro, aquí está un poco también, entra mucho la parte ética, ¿ve? Que nunca, siempre pensamos que la parte más tecnológica es muy ingenieril, ¿no? Hemos hablado ahora, hemos abierto el tema de la experiencia de usuario, pero ¿y la parte ética? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se muera la primera persona en un coche autónomo para regular lo que tiene que pasar? Pues yo creo que no. Pero claro, hay personas que no piensan como yo. Entonces, ante este vacío, yo sí que creo que hay que hacer un assessment, hay que ver los 3 tipos de riesgo que hemos contemplado, ver si lo podemos mitigar, si es un riesgo que, oye, pues es que nos ponen una multa. Bueno, pues si vamos a conseguir un aumento de revenue de 300 millones y la multa que nos ponen es de 2 millones, pues estoy convencida de que habrá gente en el consejo que diga, va, hagámoslo. Ya pagaremos la multa. Claro, luego está la parte ética. Estamos poniendo en riesgo a personas humanas, su privacidad. Claro, no tengo una respuesta, pero sí, es una conversación larguísima la que podríamos tener alrededor de esto. Alrededor de esto me encanta. Pero es interesantísimo porque en realidad creo que estos son los debates de toda la vida en los consejos, ¿no? No solo con el tema de ciberseguridad, sino yo los he vivido en el contexto de innovación, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en mis trabajos anteriores, por no decir nombres, que decían, sí, vamos a innovar, pero ojo, cero muertos. Aquí no puede haber romper la ley, no por el pro de la innovación. Estos son los boundaries. Y yo recuerdo que decíamos que había que intentar maximizar el espacio dentro de los límites de los riesgos que decidimos aceptar como organización, ¿no? Y probablemente esta negociación continua que se hace dentro de los boards, que esta era una sesión para pensar en el board, pero el de finanzas con el de riesgos, con el de seguridad, con el de tecnología, con el de negocio, con el de operaciones, tienen que llegar a un acuerdo. Cada uno intentará tirar por lo que él custodia como, o ella custodia como responsable de esta área, pero tenemos que encontrar el equilibrio de lo que como organización queremos conseguir, ¿no? Y esto es el arte, también, ya que hablas hoy de artes, yo creo que este es también el arte de la gobernanza de las empresas, ¿no? Del gobierno de las empresas. Y fijaros que esto a mí me lleva a pensar que cuando se abren estas conversaciones que la gente dice, bueno, pues la inteligencia artificial va a venir para quitarnos los trabajos. Pues fijaros que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de arte. Hacen falta personas que en base a sus experiencias y sus conocimientos
Y muchas veces su osadía o los parámetros que le hayan, que estén metidos para su negocio dentro de su cabeza, tomen estas decisiones. Que al final esto va a ser arte, o sea, es arte, ya sucede hoy en día. Muy interesante. Qué guay. No sé si alguien quiere añadir algo más. María Elia. Elia nos está saludando, creo. Hola. Bueno. Muy Bueno, bien. hemos alargado 7 minutos con Voy. Creo que respecto a quiere hacer tu... alguna pregunta. Elia, A ver. ¿tienes alguna pregunta? Creo que te has confundido de chat, Elia. Bueno, hemos alargado un poquito la conversación, pero estaba muy buena. Muchas gracias a todas por conectaros. Gracias por escucharme con gripe, que esto ha sido un first para mí. Pero oye, qué bien que nos podemos conectar a la distancia y encontrar estos momentos de conversar. Hola, Rocío. No sé si querías preguntar o comentar algo. No. Alguien ha abierto el micrófono, me parece. A ver. Julián. Bueno, última oportunidad que tenéis para preguntar lo que Bueno, queráis. Chicas, pues ha sido un placer. Bueno, ya hemos tenido también a un chico que estamos trabajando aquí por conectarnos también con los chicos, así que bienvenidos. Muchas gracias por Santi, conectarnos. gracias por conectarte. Santi es de mi equipo. Ay, qué bien. Hola, Santi. Estoy aquí, soy del equipo de Blanca y quería escucharla y verla y dar apoyo aquí desde Zscaler. Así que nada, un placer. La verdad que la charla ha sido súper interesante y me alegro de que Blanca pueda participar en estos foros porque son realmente útiles para la sociedad, ¿no? Entonces, nada, aquí escuchando desde las sombras, pero participando y escuchando muy atento. Muchísimas gracias, Santi. Encantadas de conocerte. Gracias a todos por dedicar este rato de la mañana. Es una gran forma de terminar el mes, ¿no? Salimos de noviembre con más conocimiento, más conexión y, oye, contribuyendo al crecimiento de los nuevos modelos de liderazgo, porque chicas, estas son las cosas que nos toca gobernar en nuestras empresas. Un placer de verdad estar conectadas. Gracias por vuestro tiempo y vuestro cariño y seguiremos haciendo inventos. Nos veremos en el siguiente. Gracias, Muchísimas gracias a Blanca. todas y a todos por conectaros. Un beso fuerte. Chao. Adiós. Gracias, Blanca. Besos, Gracias, chao. Chao.